Antes de convertirse en una de las voces más incómodas, brillantes y discutidas de la literatura mexicana del siglo XX, Elena Garro fue una niña nacida en un país que todavía no lograba cerrar las heridas de la Revolución. Su destino no comenzó entre homenajes ni certezas, sino en medio de un tiempo convulso, cuando México aún intentaba decidir qué clase de nación sería. Años después, su nombre quedaría rodeado de admiración, polémica, silencios y disputas. La respuesta a la pregunta más incómoda la dejaremos para el final de este video, de si Elena Garro fue más grande que Gabo. Antes, conviene conocer la vida de una autora inmensa a la que durante años no se leyó como merecía. Continuemos entonces con la narración. Pero al principio solo existía una infancia atenta, una mirada precoz y una memoria que parecía registrar no solo lo visible, sino también aquello que los demás preferían no nombrar. Elena Delfina Garro Navarro nació en Puebla el 11 de diciembre, en una fecha que la mayoría de las fuentes sitúa en 1916, aunque algunos testimonios posteriores introdujeron dudas sobre el año exacto. Esa pequeña incertidumbre biográfica no altera el hecho central. Creció en un México atravesado por sobresaltos políticos y esa atmósfera de fractura histórica marcaría para siempre su imaginación. Hija de padre español, José Antonio Garro Melendreras, y de madre mexicana, Esperanza Navarro Benítez, pasó una parte decisiva de su niñez en Iguala, Guerrero, un espacio que más tarde reaparecería transfigurado en su obra como territorio de memoria, violencia, superstición, ternura y fatalidad. La infancia de Elena no transcurrió en un país pacificado. Durante los años de la Guerra Cristera, su familia se trasladó a Iguala, y aquel paisaje provincial, al mismo tiempo íntimo y amenazante, dejó en ella una huella profunda. No era solo el escenario físico de la niñez, sino un laboratorio secreto de sensaciones, campanas, rumores, relatos populares, presencias religiosas, miedo colectivo, jerarquías locales, ecos de persecución y una violencia que no siempre irrumpía de forma espectacular, sino que se filtraba en la vida cotidiana. En ese universo aprendió a observar cómo la historia grande se incrustaba en los gestos más pequeños. Mucho tiempo después, cuando escribiera sobre pueblos detenidos en el tiempo y comunidades atrapadas entre el poder militar, la religión y el recuerdo, no estaría inventando un mundo desde la nada. Estaría regresando, por otros medios, al territorio donde había aprendido a mirar. Aquella niña creció entre desplazamientos y contrastes. De Iguala pasó a la Ciudad de México, donde continuó sus estudios y entró en contacto con un horizonte intelectual muy distinto. La capital reunía entonces la energía contradictoria de un país posrevolucionario que impulsaba proyectos educativos, modernización cultural y nuevas élites artísticas, mientras conservaba profundas desigualdades y viejas formas de autoridad. Elena estudió en el antiguo Colegio de San Ildefonso y más tarde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para cursar letras españolas. También se interesó por la danza, la coreografía y el teatro, y participó en el Teatro Universitario, dirigido por Julio Bracho. Esa combinación entre formación literaria y sensibilidad escénica sería decisiva. En ella empezó a forjarse una autora capaz de pensar la palabra no solo como idea, sino como ritmo, imagen, movimiento y aparición. En esos años de juventud, apareció otra presencia que cambiaría de manera irreversible el curso de su vida: Octavio Paz. El vínculo entre ambos comenzó cuando todavía eran muy jóvenes y terminó por convertirse en una relación intensa, desigual y determinante. En 1937 contrajeron matrimonio. Elena abandonó entonces sus estudios profesionales y emprendió junto a Paz un viaje a España, donde asistieron al Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura, celebrado en el contexto brutal de la Guerra Civil Española. Para una joven mexicana formada entre la imaginación provincial, la efervescencia universitaria y el impulso artístico, aquel viaje significó una irrupción violenta de la historia universal. Europa ya no era solo una tradición leída en libros, era una geografía herida por bombas, ideologías y odios que parecían anunciar la catástrofe del siglo. Ese episodio tendría una importancia profunda en su desarrollo intelectual. La experiencia española
la puso en contacto con un mundo de escritores, militancias y debates que ampliaron su percepción del poder, de la guerra y de las máscaras morales de la cultura política. Décadas más tarde, ese viaje reaparecería en sus memorias como un recuerdo atravesado por fascinación y espanto. Lo que entonces comenzó a formarse no fue únicamente una escritora, sino una conciencia extremadamente sensible a la relación entre el discurso público y la violencia real. Esa tensión, que en otros autores podía resolverse en consignas o adhesiones claras, en Elena Garro se convirtió en una desconfianza persistente frente a los relatos dominantes, incluso cuando esos relatos hablaban en nombre de causas nobles. Allí empezaba a insinuarse la mujer que más tarde sería admirada por su talento y castigada por su independencia. En 1939 nació su hija, Elena Paz Garro. Poco después, en 1941, Elena comenzó a ejercer el periodismo, una actividad que le permitió observar de cerca la vida cultural y social de México. Ya no se trataba solo de una joven con inclinaciones artísticas, sino de una escritora en formación que empezaba a intervenir en el espacio público. Sin embargo, su ascenso no sería lineal ni cómodo. Desde muy temprano, su vida quedó atravesada por tensiones íntimas, exigencias sociales y un entorno literario donde el prestigio masculino ocupaba el centro de la escena. Aún así, en silencio o en conflicto, Elena siguió escribiendo. Y mientras el país celebraba sus mitos revolucionarios y organizaba su modernidad cultural, ella parecía captar otra música, la de los vencidos, los excéntricos, los perseguidos, los pueblos inmóviles, las mujeres borradas y las verdades que regresan cuando todo parecía haber sido olvidado. Todavía faltaban los libros que la volverían inolvidable, los enfrentamientos que la aislarían y los años en que su figura sería empujada hacia la sombra. Pero lo esencial ya estaba allí: una infancia marcada por la violencia histórica, una juventud tocada por el teatro y la literatura, un viaje que la expuso al temblor del mundo y una mirada cada vez más afilada para reconocer el precio humano del poder. Nada en esa primera etapa parecía anunciar una vida serena. Más bien, sugería lo contrario, que aquella niña que había aprendido a escuchar a los pueblos heridos terminaría escribiendo como quien devuelve la voz a los fantasmas, y que esa fidelidad tendría consecuencias que apenas comenzaban a perfilarse. Durante años, Elena Garro avanzó por la vida literaria mexicana como una presencia difícil de clasificar. Todavía no era la autora consagrada que después sería reconocida por una novela decisiva, pero tampoco era ya una figura secundaria. En torno suyo empezaban a reunirse varios hilos: el periodismo, el teatro, la experiencia escénica, el oído para la lengua popular y una sensibilidad poco común para percibir la violencia escondida detrás de la vida cotidiana. En el México de mediados del siglo XX, mientras la cultura oficial celebraba la modernización y el prestigio de sus instituciones, Garro parecía moverse en otra dirección, hacia los márgenes, hacia los pueblos, hacia los silencios, hacia aquello que no encajaba del todo en la versión triunfal del país. Ese desplazamiento no ocurrió de un día para otro. A lo largo de los años 50, su trabajo se extendió por territorios distintos. La escritura no se limitó al ámbito puramente literario. También tocó el cine, donde comenzó a colaborar como guionista a partir de 1954, una experiencia que amplió su relación con la imagen, el ritmo y la construcción dramática. Para una autora que ya venía del teatro y de la danza, aquella incursión no era un desvío menor, sino otra forma de aprender a organizar la tensión narrativa. Cada escena, cada corte y cada atmósfera reforzaban una intuición que luego aparecería con gran fuerza en su obra. La historia no solo debía contarse, también debía respirarse, verse avanzar, sentirse como una presencia que cercaba a los personajes aun cuando éstos no la comprendieran del todo. En paralelo, la escena teatral mexicana atravesaba una renovación importante. En 1956 nació en la Ciudad de México el grupo Poesía en Voz Alta, impulsado bajo los auspicios de la UNAM, con la intención de romper con la rigidez dominante del teatro nacional y devolverle centralidad a la palabra, al juego escénico y a la experimentación.
Aquel espacio reunió a escritores, actores, músicos y artistas plásticos. No era solo un grupo más, sino un laboratorio de formas nuevas. Garro estuvo vinculada a ese movimiento, que mezclaba tradición, vanguardia y una apuesta libre por un lenguaje escénico menos solemne. Ese clima resultó decisivo, porque le ofreció el marco preciso para que una dramaturgia como la suya, poética y extraña, encontrara por fin un escenario capaz de recibirla. El momento del despegue llegó en 1957. A petición de Octavio Paz, entonces director literario del grupo, Elena Garro entregó 3 piezas: Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca y Un hogar sólido. Las 3 fueron representadas en el 4º programa de poesía en voz alta, y las reseñas celebraron la aparición de una autora que parecía haber llegado de golpe con un lenguaje propio, sin deberle nada al costumbrismo fácil ni al realismo teatral más previsible. No fue una irrupción escandalosa, sino algo más perturbador: el descubrimiento de una voz madura, ya formada, que aparecía ante el público con la seguridad de quien llevaba mucho tiempo escribiendo antes de ser escuchada. Entre esas 3 piezas, Un hogar sólido fue la que produjo el impacto más hondo. La obra, centrada en una familia de muertos reunidos en la cripta, ofrecía una imagen insólita y a la vez profundamente mexicana. El hogar definitivo solo aparecía en la tumba. Allí estaban ya algunas de las marcas esenciales de Garro: el humor mezclado con la desolación, la poesía incrustada en lo cotidiano, la convivencia de lo fantástico con lo doméstico, y una visión crítica de la vida social sin necesidad de discursos explícitos. La pieza fue reconocida por la Agrupación de Críticos de Teatro como una de las obras mexicanas más destacadas de 1957, y ese reconocimiento no solo legitimó a la dramaturga, también dejó claro que había surgido una escritora capaz de alterar el tono de la escena nacional. Al año siguiente, en 1958, la Universidad Veracruzana publicó Un hogar sólido y 6 piezas en un acto, el primer libro de Elena Garro. El paso del escenario al libro fue crucial. Hasta entonces, su aparición pública había dependido del montaje, de la recepción inmediata, de la crítica teatral. Con ese volumen, en cambio, su escritura comenzó a fijarse como obra, como territorio propio, como algo que podía circular y perdurar más allá de una temporada. El teatro de Garro no se limitaba a entretener ni a experimentar por capricho. Proponía una forma nueva de mirar la familia, la muerte, el tiempo y la fragilidad de los vínculos humanos. En esa etapa, todavía no había publicado la novela que la volvería imprescindible, pero el andamiaje de su mundo literario ya estaba claramente levantado. A fines de esa misma década, mientras su obra se afirmaba, su vida personal atravesaba una ruptura decisiva. Entre la publicación de Un hogar sólido en 1958 y la de La señora en su balcón en 1960, ocurrió el divorcio de Elena Garro y Octavio Paz. La separación marcó el cierre de una relación compleja y prolongada, pero también coincidió con un proceso artístico de consolidación. En apenas unos años, Garro había pasado de ser una autora escasamente visible en el espacio público a desarrollar un estilo inconfundible. Su escritura ya no podía leerse como apéndice de nadie. Tenía una respiración propia, un modo singular de unir inocencia y amenaza, infancia y ruina, memoria y fatalidad. La consagración llegó en 1963 con la publicación de Los recuerdos del porvenir. La novela fue reconocida ese mismo año con el premio Xavier Villaurrutia y se convirtió en la obra más célebre de Garro. Su fuerza no residía únicamente en la novedad formal, sino en el modo en que lograba hacer hablar a un pueblo entero, Ixtepec, para contar el desencanto posterior a la revolución y la desgracia asociada a la guerra cristera. Allí reaparecía, transformada en gran literatura, la materia de su infancia: el sur mexicano, la violencia militar, la religiosidad herida, el tiempo suspendido, los rumores de persecución y la memoria colectiva como una voz casi mineral. Lo extraordinario no era solo que hubiera escrito una gran novela, sino que esa novela pareciera reunir, por fin, todas las corrientes que habían cruzado su vida desde niña. Con Los recuerdos del porvenir, Elena Garro entró casi de inmediato en el panorama central de la literatura mexicana. La autora, que había irrumpido como dramaturga en 1957, aparecía ahora como una novelista mayor. Sin embargo,
esa llegada al reconocimiento no traía consigo una vida más simple. El talento que por fin había alcanzado visibilidad también la colocaba en una zona de fricción, con el medio intelectual, con las jerarquías de su tiempo y más adelante, con la historia política del país. La mujer que había comenzado escribiendo contra el olvido estaba a punto de descubrir que la memoria, cuando se vuelve demasiado lúcida, puede convertirse también en una condena. Si estás disfrutando de este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Ese es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. Gracias por hacerlo. Sigamos entonces con la narración. Elena Garro había llegado a un punto que para muchos escritores representaba la cima. Prestigio, una obra ya reconocida y un lugar visible dentro de la literatura mexicana. Pero en su caso, el reconocimiento nunca funcionó como refugio. Mientras otros autores consolidaban su figura pública dentro de un campo cultural cada vez más jerarquizado, ella siguió avanzando por una zona mucho más inestable, donde la escritura no se separaba de la denuncia, la observación social ni la incomodidad política. Su mundo literario estaba hecho de muertos que regresaban, pueblos sitiados y mujeres perseguidas, pero la realidad mexicana parecía empeñada en demostrarle que aquellas imágenes no pertenecían solo a la ficción. Desde mucho antes de 1968, Garro había desarrollado una relación intensa con los conflictos sociales del país. Como periodista, entrevistó a figuras clave de la cultura y la política, escribió sobre la situación de las mujeres presas y realizó reportajes ligados al reparto agrario y a los abusos cometidos contra comunidades campesinas. Sus textos sobre Morelos, en particular, la muestran no solo como observadora, sino como una escritora que asumía la defensa de los despojados y usaba la palabra como instrumento de denuncia. Allí se aprecia una constante decisiva en su vida, la convicción de que escribir no bastaba si la realidad seguía intacta. Esa mezcla de imaginación y combate moral la distinguió, pero también la volvió vulnerable en un país donde la cercanía con los conflictos podía tener un costo muy alto. En esos mismos años, Garro se acercó al reformista priista Carlos A. Madrazo, a quien entrevistó en 1966 y cuya figura representaba, para muchos, una tentativa de sacudir desde dentro el inmovilismo del sistema político mexicano. No se trataba de una militancia convencional ni de una adhesión disciplinada a un partido, sino de una afinidad con la idea de una reforma real en un régimen que se presentaba como heredero de la revolución mientras acumulaba rigideces, clientelas y simulaciones. Esa cercanía, más tarde, sería importante para entender por qué su nombre apareció envuelto en rumores, sospechas y versiones contradictorias en el momento más explosivo de la década. En la vida de Elena Garro, la política nunca llegó como doctrina serena. Llegó como fricción, amenaza y campo minado. Entonces llegó 1968. El movimiento estudiantil abrió una grieta definitiva en la historia moderna de México y también en la vida de Garro. Durante ese año, ella realizó declaraciones públicas en las que señaló a ciertos intelectuales y profesores de izquierda como autores intelectuales de la agitación estudiantil. La hemerografía conservada por la UNAM registra de manera explícita esas acusaciones. Sin embargo, alrededor de ese episodio no existe una sola interpretación pacífica. Algunos estudios y testimonios posteriores sugieren que Garro pudo haber quedado atrapada en una dinámica más amplia de descrédito político y cultural, ligada a las pugnas del poder y a su cercanía con figuras incómodas. Otros subrayan que sus propias declaraciones contribuyeron de manera decisiva a aislarla del medio intelectual. Lo indiscutible es que, desde ese momento, su nombre entró en una zona de altísimo voltaje político y moral. La matanza del 2 de octubre no la protegió de esa tormenta, más bien la agravó. En el clima de miedo, rabia y confusión que siguió a Tlatelolco, Elena Garro quedó marcada ante buena parte de la opinión cultural como una figura sospechosa, imprudente o traidora. Ella misma recordaría después que se le cayó encima el 68, frase que resume no solo el peso del acontecimiento histórico, sino la forma en que ese año pareció desplomarse sobre su vida entera. Las críticas crecieron, circularon amenazas
y comenzó a consolidarse una imagen pública devastadora. La escritora, que había cuestionado el poder desde sus ficciones y desde su periodismo, descubrió, de la forma más brutal, que también podía ser destruida por los relatos que otros construían sobre ella. A partir de entonces, la fractura fue profunda. Su persona y su obra se volvieron, para muchos, un tema tabú. La censura no siempre adoptó la forma de una prohibición oficial. A veces operó como murmullo, desdén, descrédito o silencio. En torno a Garro comenzó a formarse una leyenda oscura donde se mezclaban misoginia, rivalidades literarias, sospechas políticas y un juicio implacable sobre su conducta pública. El medio cultural, dominado en gran medida por inercias patriarcales, no estaba dispuesto a tratar con indulgencia a una mujer que hablaba sin grupo, sin obediencia y sin el tipo de disciplina ideológica que volvía legibles a otros intelectuales. Lo que en un hombre podía verse como heterodoxia, en ella se volvió escándalo, desorden o locura. Sin embargo, reducir esos años a una simple caída sería falsear su dimensión más profunda. Lo que se quebró no fue su capacidad de escribir, sino el lugar desde donde podía ser leída. Después de 1968, la autora de Los recuerdos del porvenir dejó de ocupar, a ojos de muchos, el centro de la valoración literaria para convertirse en una figura perseguida por su propia imagen pública. Ese desplazamiento fue devastador. Según recuentos posteriores, su producción y la crítica en torno a su obra padecieron años de autocensura y silencio, aun cuando ella siguió trabajando. La expulsión simbólica fue casi tan dura como la material. Primero se la apartó del consenso cultural, luego comenzó la larga experiencia del desarraigo. Finalmente, en 1972, decidió dejar México. La salida no borró de golpe los años de hostigamiento que habían comenzado con el 68, pero sí marcó el inicio de un exilio prolongado que la llevaría por Estados Unidos, España y Francia durante más de 2 décadas, hasta su regreso en 1993. Ese alejamiento fue vivido entre precariedades, hoteles, habitaciones prestadas y una continua sensación de amenaza. Aún así, no abandonó la escritura. Por el contrario, el exilio le dio una materia cada vez más obsesiva: fugitivas, madres e hijas acosadas, personajes cercados por poderes invisibles, mujeres que viven bajo sospecha y que parecen moverse dentro de una conspiración interminable. La vida, otra vez, empezaba a parecerse demasiado a su literatura. Esa transformación sería decisiva para la etapa siguiente de su obra. La autora, que había explorado la memoria de los pueblos, entraba ahora en una región más íntima y al mismo tiempo más áspera: la del miedo, la huida, la persecución y el desarraigo. Lo más grave no era solo haber quedado fuera de México, sino haber sido arrancada del lugar simbólico que alguna vez le prometió la literatura. Y sin embargo, allí comenzaba otra Elena Garro, más aislada, más herida, más incómoda y también más radical. Las páginas que escribiría en el exilio ya no surgirían solamente de la imaginación histórica, sino de una experiencia vivida al borde de la intemperie. Y esa intemperie, en adelante, se convertiría en el escenario central de su destino. Cuando Elena Garro salió de México en 1972, no emprendió un viaje de renovación ni una estancia voluntaria en busca de prestigio internacional. Lo que comenzó entonces fue una larga travesía de desarraigo junto a su hija Elena Paz, marcada por el temor, la precariedad y la convicción de que el pasado seguía persiguiéndolas. En esa etapa, la caída pública sufrida tras 1968 dejó de ser únicamente un problema de reputación y se convirtió en condición material de existencia. Madre e hija vivieron con dificultades económicas serias, aisladas de buena parte del medio intelectual mexicano y aferradas a una rutina frágil en ciudades que nunca terminaban de volverse hogar. El exilio de Garro no tuvo el brillo cosmopolita con que a veces se envuelve la palabra. En su caso, estuvo más cerca de la huida que del destierro noble. Esconderse, resistir, cambiar de sitio, desconfiar de los extraños, administrar la escasez y seguir escribiendo aun cuando el mundo parecía haber decidido reducirla a una caricatura política. Esa circunstancia extrema
explica por qué su literatura de los años 70 y 80 suena menos a reconciliación que a acecho. Pero la herida no la silenció. Por el contrario, la obligó a modificar el centro mismo de su obra. Si en los años de los recuerdos del porvenir la historia colectiva hablaba a través de un pueblo entero, durante el exilio, la narración se estrechó hasta concentrarse en seres perseguidos, mujeres vulnerables, habitaciones hostiles, recuerdos que se vuelven trampa y vínculos afectivos asediados por la pobreza o la sospecha. La violencia dejó de aparecer solo como episodio político o memoria rural. Comenzó a instalarse en la vida diaria, en la imposibilidad de sentirse a salvo, en el cuarto alquilado, en el casero agresivo, en la humillación de depender de otros. Lo decisivo no fue que abandonara sus obsesiones anteriores, sino que las volvió más íntimas, más afiladas y, en cierto modo, más feroces. Esa transformación empezó a reflejarse con fuerza en la obra que fue publicando al final de los 70 y durante la década siguiente. En 1979 apareció Felipe Ángeles, una pieza de carácter histórico documental centrada en el juicio militar del general villista, una elección nada casual para una escritora obsesionada con la traición del poder y la fabricación de culpables. Después llegaron Andamos huyendo, Lola en 1980, Testimonios sobre Mariana en 1981, Reencuentro de personajes en 1982 y La casa junto al río en 1983. Visto en conjunto, ese ciclo no fue una simple reanudación editorial. Fue la prueba de que la autora proscrita seguía construyendo una de las zonas más singulares de la narrativa mexicana, aún desde los márgenes y bajo condiciones de extrema inestabilidad. Entre todas esas obras, Andamos huyendo, Lola adquirió un valor casi emblemático. La crítica ha observado que ese libro recoge de forma dramática las andanzas de una madre y una hija por viviendas incómodas e incluso peligrosas de Europa y América, y lo hace bajo una atmósfera de miedo, hostilidad y sospecha. Allí aparece condensada una experiencia central del exilio garriano. No hay refugio verdadero, solo pausas momentáneas dentro de una persecución que nunca termina. Lo notable es que Garro no convirtió esa experiencia en simple confesión. La elevó a una forma literaria donde lo real y lo fantástico se tocan, donde la amenaza puede ser social pero también invisible, y donde la fuga funciona a la vez como hecho biográfico y como condición espiritual. Algo semejante ocurrió con Testimonios sobre Mariana y las novelas que siguieron. En ellas se acentúa la presencia de mujeres cercadas por relaciones destructivas, por memorias fragmentadas y por una fragilidad que nunca es simple debilidad, sino el resultado de una violencia persistente. Varios estudios han señalado el carácter intensamente autobiográfico que asoma en estas páginas, no como copia literal de la vida, sino como transfiguración de una experiencia de acoso, incomprensión y desgaste moral. Garro parecía escribir desde un borde cada vez más extremo, el de quien ha sido juzgada por adelantado y, sin embargo, sigue organizando el caos en forma de relato. Por eso sus personajes de este periodo no buscan conquistar el mundo, apenas intentan sobrevivirlo sin perder del todo la memoria. En medio de ese aislamiento, su prestigio literario nunca desapareció por completo, aunque durante años quedó cubierto por una capa de prejuicios, silencios y lecturas interesadas. El problema no era la ausencia de obra, sino la dificultad de leerla fuera de la sombra de 1968, fuera de la comparación constante con Octavio Paz, y fuera de la imagen de la mujer excéntrica o desequilibrada que tantos repitieron con facilidad. Con el tiempo, sin embargo, empezó a hacerse evidente que esa narrativa del descrédito resultaba demasiado estrecha para contener una producción tan amplia y tan extraña. La Elena Garro del exilio no era una ruina literaria. Era una autora transformando la derrota en materia estética, tal vez con más riesgo y más verdad que nunca. Hacia el final de esa larga etapa apareció otro gesto decisivo. Memorias de España 1937, publicada en 1992. El libro no solo recuperaba el episodio juvenil del Congreso Antifascista y la Guerra Civil Española. También mostraba a una escritora dispuesta a reordenar su propia historia, a intervenir otra vez en la memoria pública y a demostrar que su voz seguía intacta. Después de más de 20 años de fuga, publicaciones dispersas y supervivencia incierta,
Aquella obra parecía anunciar que el silencio alrededor de Garro empezaba a agrietarse. Todavía no llegaba la reparación, ni mucho menos la paz. Pero algo se movía ya en el horizonte. El país que la había expulsado simbólicamente comenzaba lentamente a volver la vista hacia ella. Y esa vuelta de la mirada traería consigo un último capítulo lleno de reconocimientos tardíos, fragilidad y cuentas pendientes con la historia. Durante más de 20 años, Elena Garro vivió lejos de México, con la sensación de que el país había quedado convertido en una herida imposible de cerrar. El exilio no solo había separado su cuerpo de su tierra, había roto la continuidad entre su nombre y su lugar en la cultura mexicana. Sin embargo, a comienzos de la década de 1990, empezó a ocurrir algo que durante mucho tiempo pareció improbable. El país que la había dejado caer en una zona de sospecha comenzaba, lentamente, a recordarla no como escándalo, sino como autora. No era todavía la reparación plena, ni mucho menos la paz, pero sí el primer movimiento de una restitución tardía. El punto de inflexión tomó forma en 1991. A instancias de José María Fernández Unzaín, entonces director de la SOGEM, y con el apoyo de varios escritores e intelectuales, se impulsó el regreso de Elena Garro a la escena cultural mexicana. Se organizaron conferencias y puestas en escena en distintas ciudades y además, por iniciativa de Rafael Tovar y de Teresa, al frente del IMBA, se realizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Aquel gesto tenía un peso simbólico enorme. La autora, que durante años había vivido apartada y rodeada de una leyenda amarga, era de nuevo convocada por las instituciones y por lectores que no la habían olvidado. La reacción de Garro ante esa reapertura fue compleja. No regresó envuelta en seguridad, sino en dudas. Después de tantos años de aislamiento, de precariedad y de hostilidad, la idea de volver implicaba exponerse otra vez a un país que había sido también escenario de su destrucción pública. Pero los homenajes, según los testimonios recuperados después, fueron cálidos y numerosos, y esa acogida fue disipando su resistencia. En aquella mujer desconfiada, acostumbrada a leer la amenaza detrás de cada puerta, empezaba a abrirse una posibilidad que parecía perdida, la de regresar sin renunciar a su memoria. No se trataba de olvido, sino de una tregua precaria entre la escritora y su nación. En 1993, finalmente, Elena Garro y su hija, Elena Paz, volvieron definitivamente a México. Se instalaron en Cuernavaca, en el departamento de su hermana Deva, ya fallecida. Ese mismo año, el Conaculta la nombró creadora emérita, un reconocimiento de gran importancia que equivalía a admitir, desde el ámbito institucional, que aquella autora relegada había sido en realidad una figura central de las letras mexicanas. El regreso no borró el dolor, ni corrigió de golpe las deformaciones que durante décadas habían pesado sobre su imagen, pero sí cambió algo fundamental. Desde ese momento, Garro dejó de ser solo una exiliada literaria para convertirse también en una escritora repatriada por la fuerza de su propia obra. La vuelta al país coincidió con una etapa final de intensa productividad editorial. En esos años aparecieron o circularon con mayor claridad varias de sus obras tardías. No era una escritora extinguida que regresaba solo para recibir homenajes. Seguía publicando, imaginando, corrigiendo y dejando nuevas huellas. El dato es decisivo, porque impide leer sus últimos años como un simple epílogo melancólico. Hasta el final, Elena Garro continuó disputándole espacio al silencio. También llegaron reconocimientos concretos que mostraban un cambio de clima. En 1994 recibió el Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón. En 1996 obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por Busca mi esquela y el Premio Nacional de Narrativa Colima para obra publicada. En términos públicos, aquello significaba que la escritora marginada tras 1968 volvía a ser leída como una autora mayor, digna de los galardones reservados a las trayectorias significativas. Pero incluso en ese momento de recuperación había una ironía amarga. Los premios llegaban cuando la salud ya estaba dañada. La justicia cultural había llegado, pero llegaba tarde
y encontraba a la escritora exhausta. En Cuernavaca, los últimos años estuvieron marcados por una vida retirada, compartida con Elena Paz y rodeada por sus gatos, esos compañeros silenciosos que parecían corresponder mejor que casi nadie a su mundo de lealtades frágiles y afectos heridos. La salud, entre tanto, se deterioraba por una afección pulmonar seria. Diversas semblanzas oficiales y periodísticas coinciden en que padecía enfisema y que su condición general le impedía asistir a algunos homenajes realizados en su honor. La escena tenía algo profundamente garriano. Mientras el reconocimiento por fin se acercaba, la autora permanecía casi inmóvil, recluida, como si la historia quisiera restituirle el lugar justo solo cuando el tiempo biológico empezaba a agotarse. A comienzos de 1998, el deterioro se volvió inocultable. El 24 de febrero de ese año, fue hospitalizada en Cuernavaca en estado crítico, aquejada de insuficiencia renal, cardíaca y respiratoria. La noticia volvió a situar su nombre en la conversación pública, pero ahora bajo un signo distinto. Ya no el de la polémica política, sino el de la fragilidad extrema de una autora decisiva que se acercaba al final de su vida. Había algo cruel en ese desenlace. Después de décadas de exilio, sospecha y resistencia, la última batalla de Elena Garro ya no era contra el aparato cultural ni contra la mala fe de sus contemporáneos, sino contra el propio desgaste del cuerpo. El final llegó el 22 de agosto de 1998, en Cuernavaca. Murió en su departamento, acompañada por Elena Paz y por sus gatos. Con su muerte se cerraba una existencia atravesada por el fulgor literario, el escándalo, la persecución, el exilio y una obstinación creadora que nunca cedió del todo. Pero la desaparición física no clausuró el problema que Elena Garro dejaba detrás de sí. Al contrario, lo volvió más urgente. México perdía a una de sus escritoras más singulares justo cuando comenzaba a reconocer, con mayor claridad, la magnitud de la injusticia crítica y política que había pesado sobre ella durante años. Y así, cuando parecía que todo terminaba, en realidad empezaba otra disputa. Ya no se trataba de la supervivencia material de Elena Garro, ni de su regreso del exilio, ni de la obtención de premios tardíos. Lo que comenzaba era algo más vasto y más difícil: la batalla por su lugar en la memoria literaria de México y de Hispanoamérica. La mujer había muerto, la obra, en cambio, estaba a punto de entrar en una nueva vida. Pero esa nueva vida no llegaría sin combates, sin revisiones y sin una pregunta incómoda que seguiría creciendo después de su entierro. ¿Cómo había sido posible que una escritora de esa magnitud hubiera pasado tantos años rodeada de sombra? Si llegaste hasta este punto del video y aún no te has suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones, déjanos un comentario, cuéntanos qué piensas de este personaje, cuál te gustaría ver en un próximo video, o simplemente salúdanos. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por eso. Continuemos entonces con la narración. Cuando Elena Garro murió en Cuernavaca, en agosto de 1998, no terminaba únicamente la vida de una novelista, dramaturga y periodista excepcional. También comenzaba la etapa más extraña de su destino, aquella en la que una autora relegada por la polémica, la misoginia, las fracturas políticas y las simplificaciones del canon empezaría a volver poco a poco al lugar que su obra reclamaba desde hacía décadas. La muerte no cerró su historia, la abrió de otra manera. A partir de entonces, la disputa dejó de girar tanto en torno a su figura pública y empezó a concentrarse en algo más difícil de negar: la potencia de unos libros que habían sobrevivido al escándalo, al exilio y al silencio. Ese regreso póstumo no fue instantáneo. Durante años, la obra de Garro había quedado atrapada entre dos deformaciones. Por un lado, la lectura política que reducía toda su vida al trauma de 1968. Por el otro, la costumbre de leerla a la sombra de Octavio Paz, como si su talento necesitara siempre una explicación ajena. Sin embargo, la crítica posterior comenzó a desmontar esas inercias. Diversos estudios académicos
han subrayado el reconocimiento póstumo de su contribución a la literatura mexicana y han insistido en que su escritura no puede entenderse como una nota al pie de la historia literaria del siglo XX, sino como una de sus zonas más originales y persistentes. A medida que esa revisión avanzó, fue quedando más claro que Elena Garro no pertenecía a un solo territorio. La narrativa, el teatro, el periodismo, el guión, la memoria y una poesía durante mucho tiempo menos visible forman parte de un mismo sistema creador. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha insistido en esa amplitud al recordar que sus textos atraviesan la historia de México, sus héroes revolucionarios, la complejidad de las relaciones amorosas y la violencia íntima y social. Otras semblanzas oficiales la presentan como una autora que exploró prácticamente todos los géneros y cuya obra figura entre las más importantes del siglo XX mexicano. Esa multiplicidad explica por qué resultó tan difícil clasificarla y a la vez tan imposible borrarla del todo. En el centro de esa recuperación siguió brillando, con una fuerza casi intacta, los recuerdos del porvenir. Aún décadas después de su publicación, instancias culturales oficiales seguían describiéndola como una de las creaciones más perfectas de la literatura contemporánea. No era un elogio casual. La novela había logrado algo excepcional: convertir la memoria de un pueblo en conciencia narrativa, fundir el desastre histórico con la vida cotidiana y hacer del tiempo una materia viva, casi corporal. Allí estaba el sur herido de su infancia, la violencia posrevolucionaria, la guerra cristera, el poder militar y la fragilidad de quienes apenas pueden resistirlo. Con el paso del tiempo, esa obra dejó de ser solo el libro más famoso de Garro y pasó a funcionar como una puerta de entrada a todo su universo. El año 2016 confirmó que la recuperación ya no era un gesto aislado. En el centenario de su natalicio, la Secretaría de Cultura organizó homenajes en espacios como el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural Elena Garro y otros foros públicos. Hubo lecturas en voz alta, actividades para nuevos lectores y mesas de reflexión que la colocaban junto a autores de legado indiscutible. Ese mismo ciclo conmemorativo incluyó actividades específicas dedicadas a recordar su dramaturgia. La escena era reveladora. La escritora que durante tanto tiempo había sido incómoda para el relato oficial aparecía ahora integrada a una memoria cultural más amplia, ya no como sospecha, sino como herencia. México comenzaba a admitir, aunque tarde, que su literatura no podía contarse sin ella. La restitución no fue solo ceremonial, también ocurrió en el terreno material de los libros. El Fondo de Cultura Económica publicó una edición de teatro completo que reordenó cronológicamente 16 piezas y ayudó a devolver a la circulación un corpus dramático indispensable para entender la modernidad teatral mexicana. Y el rescate siguió después. En marzo de 2026, el Instituto Cultural de México en España anunció la presentación de Elena Garro, Secuelas del Patriarcado, volumen preparado por Patricia Rosas Lopategui, que reúne 14 textos inéditos escritos entre México, España y Francia, y recupera además una primera versión de uno de sus cuentos emblemáticos. La obra de Garro no solo estaba siendo releída, seguía apareciendo, como si aún quedaran habitaciones cerradas dentro de su archivo. Con esa nueva circulación reapareció también una vieja discusión: ¿cómo nombrar exactamente la singularidad de su escritura? Muchos lectores la consideran una precursora del realismo mágico, pero la propia crítica académica ha mostrado que los límites entre realismo mágico, real maravilloso y literatura fantástica siguen siendo debatidos, y que esa polémica no se ha resuelto del todo. Tal vez por eso, algunas voces institucionales prefieren decir que Elena Garro heredó un género propio dentro de la literatura mexicana. La fórmula resulta reveladora. Más que fijarla en una etiqueta, reconoce que en sus páginas conviven la historia y el sueño, la violencia y la infancia, la memoria y la aparición, sin reducirse por completo a ninguna escuela. Garro no cabe cómodamente en un rótulo, obliga a ensancharlo. Su vigencia, además, ya no depende solo de la crítica o de la academia,
Sigue apareciendo en escenarios y proyectos culturales recientes. En 2025, la Compañía Nacional de Teatro informó que rindió homenaje a su obra poética dentro del programa Dramaturgos Poetas y que una colaboración con la Comedia Nacional de Uruguay llevó a escena La Dama Boba de Elena Garro en Montevideo. Ese dato importa más de lo que parece. Significa que Garro no pertenece únicamente al archivo ni al seminario universitario. Continúa siendo representada, dicha en voz alta, puesta en cuerpo, devuelta al espacio público. Cada nueva lectura y cada nueva puesta en escena corrigen un poco la injusticia de los años en que parecía condenada a la penumbra. Al final, el legado de Elena Garro no consiste solo en haber escrito libros memorables. Consiste en haber dejado una forma distinta de mirar la historia mexicana. Desde los pueblos humillados, desde las mujeres cercadas, desde los derrotados que siguen hablando cuando el poder ya ha escrito su versión de los hechos. Su obra dialoga con la memoria, la opresión, la fuga, la violencia contra las mujeres y la persistencia del deseo de libertad. También obliga a revisar el canon del boom y sus exclusiones, porque mientras muchas narrativas celebraban cierta épica masculina de la modernidad latinoamericana, Garro ahondaba en zonas más frágiles, pero no menos decisivas, de la experiencia continental. Por eso su regreso no parece una moda crítica, sino una corrección histórica. Elena Garro no volvió para ser absuelta, volvió para ocupar por fin el sitio que nunca debió perder. ¿Fue Elena Garro más grande que Gabo? El problema no es preguntarse si Elena Garro fue más grande que García Márquez. El verdadero problema es por qué durante tanto tiempo esa pregunta pareció impensable. La incomodidad no nace solo de una comparación entre dos autores, sino del peso de una jerarquía cultural que durante décadas se aceptó como natural. García Márquez fue consagrado como mito continental, Nobel, figura central del boom, rostro universal de la literatura latinoamericana, autor de una novela que terminó funcionando como emblema de una manera de imaginar América Latina. Frente a esa montaña simbólica, poner a Elena Garro en el mismo plano parece para muchos una desmesura. Pero precisamente ahí empieza lo decisivo. Porque la pregunta no obliga únicamente a medir dos prestigios, obliga a revisar el mecanismo que decide quién entra en el altar del canon y quién queda relegado a los márgenes. Y cuando ese mecanismo se examina con frialdad, la comparación deja de parecer absurda. Leída hoy sin los prejuicios heredados, la obra de Elena Garro revela una potencia extraordinaria. No solo por la calidad de su prosa, sino por la singularidad de su imaginación narrativa. En sus páginas, lo real, lo espectral, lo político, lo íntimo y lo mítico no aparecen como capas separadas, sino como dimensiones simultáneas de una misma experiencia. No hay en ella simple adorno fantástico. Hay una percepción del mundo donde el tiempo se fractura, la memoria adquiere voz, los pueblos parecen respirar como criaturas heridas, y la lucidez, sobre todo en los personajes femeninos, suele convertirse en una forma de condena. Basta pensar en los recuerdos del porvenir, donde un pueblo entero parece recordar desde dentro de su propia ruina, o en libros como La Semana de Colores, Testimonios sobre Mariana y Andamos huyendo, Lola, donde la realidad nunca termina de ser estable. Garro no escribe desde la comodidad de una visión totalizante del continente, sino desde la herida, la persecución, el desarraigo y la inestabilidad moral de la experiencia histórica. Por eso la pregunta necesita afinarse. ¿Más grande en qué sentido? Si se habla de alcance mundial, traducciones, prestigio institucional, centralidad en el canon e impacto simbólico visible, la respuesta histórica parece clara. García Márquez ocupó un lugar que Garro jamás tuvo. Su nombre se volvió emblema global de la literatura hispanoamericana, y para el gran público terminó absorbiendo incluso la imagen misma del realismo mágico. Pero cuando la medida cambia, cuando en lugar de preguntar quién fue más célebre, se pregunta quién abrió antes ciertas posibilidades narrativas, quién exploró con mayor precocidad ciertas fracturas del tiempo y de la memoria, o quién produjo una belleza más inquietante y menos domesticable, entonces la discusión deja de ser cómoda.
En ese terreno, Garro ya no parece una figura lateral orbitando alrededor de Gabo, sino una fuerza literaria autónoma, radical y deslumbrante. Hay, además, una diferencia tonal que conviene nombrar con precisión. En García Márquez, incluso en medio de la violencia y la devastación, suele haber una respiración narrativa expansiva, una abundancia verbal, una plenitud de mundo que arrastra al lector. En Garro, en cambio, domina otra música, una fragilidad ominosa, una percepción de que la memoria está llena de trampas, de que el tiempo no redime y de que la historia puede devorar los afectos, los cuerpos y la identidad. Esa tonalidad la vuelve menos monumental en apariencia, pero no menor. Tal vez, en ciertos aspectos, la vuelve incluso más arriesgada, más extraña y más difícil de absorber por los grandes relatos celebratorios del boom. Y quizá por eso mismo fue más fácil desplazarla. Porque el problema nunca fue solo literario, también fue histórico, ideológico y cultural. La posteridad no premia únicamente el talento, premia redes, legitimaciones, alianzas editoriales, momentos políticos, simpatías intelectuales y mitologías personales. García Márquez tuvo, con justicia, una obra inmensa, pero también tuvo el tipo de consagración que fabrica unanimidades. Garro, en cambio, cargó durante años con caricaturas, sospechas, condenas morales y lecturas distorsionadas. Fue leída demasiadas veces a través del escándalo antes que a través de su escritura. Y eso deforma cualquier comparación desde el origen. No se estaba juzgando a dos autores en condiciones equivalentes. Se estaba coronando a uno mientras la otra era empujada hacia una zona de penumbra en la que resultaba casi imposible competir en igualdad de memoria. Por eso la respuesta más honesta no consiste en dictar un veredicto tajante. Consiste en admitir que la pregunta es legítima porque obliga a revisar una injusticia. Tal vez Elena Garro no fue más grande que García Márquez en términos de consagración histórica visible. Pero el simple hecho de que hoy la comparación pueda formularse en serio demuestra algo decisivo: que Garro pertenece sin discusión a la Liga Mayor de la literatura latinoamericana, que su obra resiste el duelo, que su talento no puede seguir reducido a una nota al pie y que nuestra historia literaria todavía no termina de medirla, con justicia.